quiero daros la bienvenida a todos. Soy Esther Láez y bueno, iniciamos hoy una andadura nueva a través de los cursos y seminarios que vamos a hacer con la plataforma Webinar, que en este caso nos está cediendo nuestra web hermana Rankia. Les damos las gracias. Y nada, qué mejor poder empezar esta trayectoria y este recorrido que con uno de los primeros Master of Wine de España y un gran amigo de Berema, Pedro Ballesteros. Pedro, hola, buenas tardes. ¿Me oyes? Yo sí te oigo, te oigo. Muy bien, pues yo a ti Y también. vosotros, yo que Perfectamente. me Pedro, mantengo el micrófono así cerca porque me da miedo que no me veáis. sí, bueno, es que uno de los problemas que teníamos con Pedro era que no le oíamos bien y entonces al pobre le vamos a tener un ratito, bueno, durante toda la charla sujetándose el cable del micrófono. Vale, vais a tener un chat que podéis ver en la parte derecha de vuestra pantalla donde vais a poder escribir las preguntas. Algunas ya nos las habéis hecho a través de Verema, pero todo lo que queráis preguntar lo vais a poder preguntar a través del chat y nosotros lo vamos recogiendo. Yo no quiero extenderme mucho más. Tenemos una conferencia muy interesante sobre la España desconocida. Y bueno, Pedro, te dejo que nos cuentes cuáles son esas zonas maravillosas que nos vas a descubrir. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, espero que me oigáis todos. Es siempre un poco complicado para uno como yo, que está acostumbrado a hacer las cosas en físico. Siempre me encuentro perdido cuando miro y solo me veo a mí o veo la terraza de casa. Pero bueno, voy a explicar. Yo esta charla de hoy, el que la daba, bueno, me llamó José Luis Contreras, y me habló de esta iniciativa y, hombre, yo lo que puedo hacer para difundir las cosas del vino bien, pero él me habló de hablar un poco de los problemas que hay ahora con el virus y todo este tipo de cosas. Y digo la verdad, yo creo que os pasará a muchos de vosotros, porque el virus que nos come un montón y yo prefería hablar de lo que se puede hacer, pero también cuando vas a hablar de lo que se puede hacer, pues tienes las crisis, los bares cerrados, los restaurantes, qué sé yo. Bueno, pues es un poco, quizá sea también un buen momento lo que quería compartir para animarnos un poco para pensar cuando salgamos, las cosas bonitas. Y hay un tema que no se conoce mucho y que a lo mejor pues para mucha gente en el día a día súper activo, pues no muy atractivo, pero en estos días que estamos confinados y esto puede ser más bonito, que es pensar en nuestro país, en su historia y en qué cosas pueden quedar por hacer y por descubrir. Y España sigue siendo un país infinito, un país en el que tiene mucho por descubrir. Pensad que la cultura del vino, las regiones del vino, no aparecen porque haya una caliza estupenda y que haya unas variedades magníficas y cosas de esas, aparecen cuando hay mercados, cuando la gente compra el vino. Claro. Entonces hay un círculo virtuoso en el cual, pues cuando aparece un mercado, pues hay una razón para invertir más en esos vinos, para encontrar más la calidad, para trabajar más en ellos y a partir de ahí empezar a hacer el vino. El vino fino nace con los clientes, ¿eh? Nace siempre Ujú. así. Y en España, por esa geografía tan particular que tenemos, pues ha costado más años y, llegar a esos mercados, porque nosotros somos un país, el único gran país de Europa cuya geografía es atravesada de montañas. Y las montañas siempre separan, las montañas crean dificultades de paso, el mar, sea el mar que sea, con un barco que lo atraviesas, la montaña necesitas mucho más trabajo para atravesarlo. Vosotros pensad en el mapa de Europa y veréis que las montañas francesas, que son magníficas, pues son los Alpes en una parte de su frontera y son los Pirineos en otra parte. Alemania también las montañas las tiene al sur. Italia tiene las montañas al norte, los Alpes, y luego están los Apeninos atravesándolo, pero son muy fáciles de pasar. España es el único país que está roto continuamente por hasta 5 grandes cadenas de montañas. Tenemos el sistema ibérico, los Pirineos, Cantábrico, el sistema central penibético. Y eso ha creado muchas dificultades para el comercio. Por eso los grandes vinos históricos españoles
son todos ellos vinos de puerto de mar. Estamos hablando de Jerez, el puerto de Cádiz, Gades de los fenicios, estamos hablando de los vinos canarios, el vino que llegaba a través de los puertos gallegos, los vinos catalanes y el Levante. Y luego ya cuando se inventó el tren, pues fue la primera gran cambio que permitió comerciar vinos, y ahí nace Rioja, y también nace de alguna manera Valdepeñas, y también nace en Argentina Mendoza. Mendoza empieza a existir cuando existe el tren que lleva el vino a Buenos Aires. Ya Y había hablaremos de eso líneas también. directas, perdona Pedro, había líneas directas, bueno, desde Valdepeñas a la ciudad de destino, ¿no? Donde entregar el vino. Se crearon líneas de ferrocarril expresamente para esto, Claro, ¿no? exactamente, y eso favorecía la cosa. Entonces en España, España, pues llega el tren y hay una parte de España que se puede comunicar con el mundo, puede comerciar el vino y salen nuevas regiones de vinos. Pero todavía casi toda la España interior estaba aislada, por eso no se conocían los vinos de ahí, se trasladaban vinos en más condiciones, en mulas, con odres en las mulas, con malos olores, oxidaciones, un montón de historias de esas. Luego llegó el otro gran invento, que es el camión. Con el camión ya puedes llegar a un montón de sitios. Y entonces, bueno, pues empiezan a reaparecer regiones históricas que se habían destruido, pues cuando con toda la historia nuestra que hemos tenido, pues empieza a reaparecer Bierzo por un lado, Priorat por el otro lado, y muchas otras regiones que no estaban comunicadas. Incluso ya con el tren, Utiel-Requena aparece cuando se puede comunicar Utiel con Valencia a través de la línea de tren. Antes pues, no podía existir. Y todavía queda otra revolución, que es la que ha venido ahora, que se llama Internet, porque la comunicación no solamente llevar el vino, son las personas que están en los sitios que puedan comunicarse, moverse, informarse, educarse y comunicar con otros. Y ahora, gracias a Internet, pues tenemos ya todo el mundo está comunicado, todo el territorio español te puede comunicar. Ahora Google ha sacado ese proyecto Loom, que tiene un montón de globos a mucha altura que te pueden, en el momento, dentro de unos años, tener conexión 5G en cualquier parte del mundo. Ya el mundo está interconectado. Y ahora es cuando podemos ir a descubrir o redescubrir otras zonas de España en las cuales, por razones históricas, pues hasta ahora no se han podido hacer muchas cosas o se han hecho de un modo que no es suficientemente cualitativo. Y como yo imagino, yo me acuerdo los años que he ido a Verema, pues hay un montón de gente joven y que queréis dedicar a cosas del vino y eso. Imagino que algunos de vosotros pues estaréis pensando en cosas de esas, pues a lo mejor empezar una aventura en Priorat, pues eso ya está un poco pillado por los que llegaron primeros, y Bierzo ya también está muy avanzado, pero hay otras zonas de España en las que uno puede pensar algo, y yo son zonas de las que os voy a hablar, de las que estoy íntimamente convencido de que son zonas que pueden, con la gente adecuada, pueden llegar a tener un gran potencial de calidad. Os voy a hablar de algunas zonas que no tienen vino ahora, ¿eh? O sea, que no voy a hacer ninguna cata virtual ni ninguna cosa de esas porque no, pero un poco de esas ideas. Si os parece bien, eso es un poco la idea que tenía ahora de esta España desconocida. Y para empezar, pues empiezo quizá con algo muy cercano a Valencia, donde está Verema, pero quizá bastante desconocido, que es, y que para mí es una zona con un potencial enorme para el gran vino. Se llama Ademuz, el rincón de Ademuz. Los que lo habéis visitado habréis visto en esa zona abandonada. Antes habían 7, 8 mil habitantes, ahora quedan menos de 1000. En esa zona abandonada habréis visto unas terrazas abandonadas, preciosas, donde antes había viña. Unos suelos muy pobres. En esos suelos no puede crecer cereal, no puede crecer nada. Ahora lo que crece, quitando las vegas de los ríos, que tampoco iban a ser nunca, pero en esos suelos lo que puede crecer es únicamente el almendro y no el regadío, porque tampoco hay mucha agua, o la viña. La viña, que era de lo que vivía la gente durante muchos años ahí, pues se abandonó por falta de mercado, porque Ademuz pasó a ser una parte de la España vacía, que se dice, de la España olvidada. ¿Y no fue una Yo ahí he zona tenido la... minera también? Y de hecho creo que no hay Sí, una mina ahora mismo, ¿no? no, está cerrada, yo creo. Está Me parece, cerrada. ¿eh? No,
Ujú, Yo creo que sí. Es una zona, es increíble, es una zona que tiene una gran biodiversidad, tiene bosques, tiene una biodiversidad importante y eso es otra consideración importante cuando ahora se habla todo el mundo mucho del vino natural y sobre todo el biodinámico. Y yo del vino biodinámico puedo decir una cosa, a mí me encanta los principios que tiene y me parece que Steiner tenía muchas cosas interesantes, pero yo solamente conozco una finca en el mundo que es biodinámica de verdad, que es una finca que está en Chile, además es emiliana, porque el primer principio que te presentaba Rudolf Steiner es que para ser biodinámico tienes que trabajar con la biodiversidad y necesitas una combinación de varios cultivos que además se van complementando unos a otros, con vida salvaje, con animales, e incluso hablaba de una parte humana y de una parte del cielo. ¿eh? Un ujú. monocultivo, por definición, no puede ser biodinámico. Sin embargo, en estos ecosistemas complejos como el de Ademuz, pues sería una zona interesante a seguir. Además, ahí en Ademuz, en los dos pueblos que hay ahí, todavía se pueden ver un montón de tinajas de las que utilizaban antes de esos vinos, con los que, bueno, aquello se quedó abandonado. Pero es una zona, ahora mismo no creo que haya vino en Ademuz, no que lo produzca nadie, seguro habrá algún paisano que lo haga, pero vamos, no lo creo. Pero sí veo por clima, por zona y por todo que es una región interesantísima, a mucha altura y con esos suelos pobres. Hay otra cosa que me hace pensar eso, que cerca de Mus, en Landete, pues está Rosalía Molina, que es una heroína de los vinos y hace con la Cabernet Franc y con sus bobales, hace cosas que son maravillosas, con lo cual, sí, y ella lo está haciendo en un viñedo relativamente moderno, plantado con espalderas, pero si alguien pudiera recuperar esas terrazas de Ademuz, yo creo que podría ser una nueva gran región maravillosa de España. Vosotros que estáis cerca, los que estáis en Valencia, cerca de Muz y los que no hayáis ido, pegaros un paseo con la mirada en la viña y vais a ver qué paisaje maravilloso hay ahí. Y es una ¿Y zona pues, para redescubrir. y a qué se te Por asemeja así, alguna otra zona del territorio nacional? sí, se asemeja mucho a otra zona que os iba a mencionar al maestrazgo. Aquí el Mm, maestrazgo es más cálido, es mucho más cálido que lo que es Ademuz, con lo cual es una zona que habría que estudiar, habría que meterse ahí, dedicarse ahí la vida a plantar varias viñas y ver lo que hay, pero lo tiene todo, ¿eh? Tiene hasta los viñedos, hasta las terrazas que se hicieron para los sí. viñedos están cayéndose, pero las ves en muchas zonas y es una zona además que es un rincón de frescura y no es un rincón particularmente árido, pero es un rincón de una pobreza, una falta de fertilidad de tal, solo la viña puede darse ahí. Y por eso se está quedando vacío. Nadie comercializa eso, nadie se invierte ahí, pero ahora que hay gente joven, que tenemos internet, que hay mercados, que hay un montón de gente que está deseando el último vino, me parece además una de las zonas españolas que merecería la pena que gente capaz pudiera explorarlo. Y si no, pues también vale la pena visitarlo. Es una zona preciosa, además, y eso da mucha pena que está abandonada. Fue una zona que cuando la reconquista fue de las estrategias de los reyes, cuando eran poderosos, pues se le dio a la orden de Montesa. Fue una zona gobernada por órdenes militares durante bastante tiempo, luego ya pasó al campesinado y nunca ha sido muy poblada, pero es que ahora ha perdido prácticamente el 80% de su población, más del 80%. Y vamos, es que verlo es más verlo utilizando el vino como vehículo de desarrollo del territorio y de ocupación del territorio es interesante y desde luego desde el punto de vista mío que voy por las zonas pues siempre mirando si habría viña, no habría viña, me parece que es una zona que merece muchísimo la pena de explorar. ¿Os cuento otra zona? Pedro, igual, perdona, Pedro, igual si te coges un poco el micro más cerca de la boca, porque está bailando el Sí, cable y no se te oye muy bien. Así, aunque te vamos a tener un vale. poco Así te me oye castigado, mejor. pero así A mucho ver, mejor, sí. vale, espera que me coloco esto mejor.
A ver, así muy mejor. Así mucho mejor, sí. Es que cuando baila el cable, el sonido se pierde. Vale, perfecto. Bueno, vamos a otra zona de esa España desconocida. Y nos vamos, pues cambiamos muchos kilómetros. Y nos vamos del este al oeste. Y esta es una zona en la que sí hay vino. Y en la que de hecho hay un vino que para mí es el mejor vino de España. No digo el único mejor vino de España, no digo que sea mejor que el de nadie, porque el mundo del vino no es una pirámide, son muchos picos muy diferentes, cada vino tiene estilo, pero desde luego es un vino insuperable. Es un vino que con la primera vez que lo caté, que fue una muestra, yo no sabía ni dónde venía ni nada, son de esos vinos que pasan de la cata a la piel, que te cambian la textura, la forma de verlo. Una cosa increíble, maravilloso. Os lo recomiendo que lo probéis. Es un vino hecho de unos viñedos antiquísimos, dicen 150 años, como se puede decir lo que es, porque si no tiene fecha de plantación, pues no lo sabes demasiado bien. Y es un vino hecho 100% garnacha, pero es la garnacha hecha en el último sitio donde crece la garnacha. Más allá no encontrará garnacha. Una garnacha de montaña, de clima para nada mediterráneo. Una garnacha de un clima ya extremo, que solamente cuando es muy vieja encuentra ese equilibrio. Estamos hablando de la Sierra de Montánchez, en Cáceres. Extremadura, Cáceres, sí. Estamos hablando de una zona que pocos sospecharían que hubiera esa garnacha, y él que lo descubrió fue Anders Binding-Diels, el primo de Peter Sisek, educado como Peter en Burdeos. Y el hombre pues se casó con una señora española, se fue para Trujillo y descubrió, pues así, abandonados, y ya con el 30% de las viñas ya muertas, unos viñedos viejísimos de garnacha, y saca un vino, se llama Pagos de Mirabel, el vino. La producción es ridícula, 600 botellas, yo tengo un 1% de la producción. me lo encuentro porque he tenido la suerte de poder comprarlo. Y ese vino te da una idea de una zona perdida, abandonada, absolutamente diluida en algo que no me gusta nada, que es que eso se llame Ribera del Guadiana. Si el Guadiana, por Dios, no tiene nada que ver con lo que hay ahí, ni los estilos, ni nada, pero es una otra zona perdida, con muy poca gente. Cuidado, ahí no se debe plantar mucho, porque son zonas naturales que hay que proteger, pero con un potencial enorme. Y esa zona de Montánchez, aparte de Andes, yo creo que no se le ocurre a nadie más ir para allá. Hay 3 o 4 bodeguitas que hacen vinos, digamos, de gama media y baja de mercado. No hay tecnología, no hay mercado para eso. Pero es otra zona que sería mucho de explorar. Y además es la zona también del vino de Pitarra. Todos seguramente habéis oído hablar del vino de Pitarra, y casi todos habéis oído hablar muy mal, porque el vino de Pitarra suena mal como vino de pitarra. Si lo llamas Cuebri o Orange Wine, suena mucho mejor, pero es un Cuebri y es un Orange Wine. Eran vinos que no se separaban, casi todos blancos, que no se separaban los ollejos del mosto y luego en la crianza, y se descubaban cuando ya los ollejos se habían hundido al fondo de la tinaja. Lo que hacían los georgianos hace un montón de años y siguen haciendo ahora, y ahora está muy de moda en otras cosas. Es verdad que por falta de condiciones higiénicas y por falta de nuevo de mercado, pues eran vinos que tenían una tendencia oxidativa fuerte y quizá no mucha atención a la calidad. Y además cuando se hunde el ollejo, pues se queda expuesto el vino a una cierta oxidación. Las tinajas tampoco son bastante permeables, y entonces esos vinos podían llegar a oxidarse, lo cual, bueno, ahora se puede solucionar técnicamente, pero es así. Y luego también había vinos de pitarra tintos, que eran los más despreciados, porque en esos vinos, al caerse los ollejos, esta gente era pobre, que no tenían damajuanas para ir rellenando conforme se iba vaciando el vino, con lo cual el vino lo iba vendiendo, se iba quedando más expuesto al aire y salía una flor del vino. Y la flor
sobre todo para el productor de vino tinto, es una de las cosas más odiadas que hay. Para el productor de Jerez o de los antiguos Ruedas Dorados o Montilla, pues da un carácter, pero para el vino tinto siempre se ha oído la flor, excepto cuando ha habido gente genial, gente única, que hace de los mejores vinos que se puede encontrar, que te dicen muy sencilla y muy tranquilamente, no, yo mi vino tinto yo les dejo la flor porque me gusta y dice, porque no me gusta mucho el fruto. ¿Sabéis quién dice eso? ¿Y quién deja ¿Quién? flor en el vino? Raúl Pérez y sus vinos tintos. Por eso los vinos tintos de Raúl Pérez, aparte que son una joya de delicadeza, de atención, de detalle, no son vinos afrutados. A Raúl no le interesa el fruto, lo entiende y yo estoy de acuerdo con él como algo banal, algo que está en la propia naturaleza de la uva y que se transforma tampoco de forma tan complicada en otras cosas. Le interesa la esencia del vino y para eso no le importa que el vino expuesto al aire y a esa capa de levaduras pierda parte de su riqueza frutal para encontrar una riqueza más íntima y otra delicadeza. ¿Sabéis otro productor de tintos grande, que deja flor? Newport. Newport. Sí, quizá el productor de vino más delicado del Douro. No Estás extrañamente son hablando, amigos. Sí. estás hablando de elaboradores que tienen una personalidad increíble a la hora de pensar en sus vinos y que hacen vinos mágicos que no tienen nada que ver con otras historias que hay. No digo ni que sean mejores ni peores, pero la personalidad que le aportan a la elaboración es única, ¿no? Claro. Entonces, no imitan a Y luego nadie. son Quieren... unos conceptos del vino que van fuera de la moda. Es decir, ahora nosotros leemos, y yo mismo cuando escribo notas de vino, estamos siempre hablando del fruto X, del fruto S, y de la nariz, y no sé cuántas cosas. Eso son cosas muy recientes. Antes la gente cataba los aromas, los cataba en boca también. Y son diferentes los aromas que puedes catar en boca de los de nariz, como todos sabéis. Y el fruto no tenía tanta importancia. Por eso tenemos esos vinos Rioja, que seguro que nunca fueron afrutados, pero ahora, 100 años después de estar hechos, son vinos maravillosos, son vinos absolutamente insuperables. Los grandes Burdeos tampoco eran vinos afrutados hasta que llegó la forma esta de catar, moderna, que da mucha importancia al fruto. ¿Y sabéis por qué? Porque es una forma importada del país más poderoso del mundo, Estados Unidos, donde los vinos que producen climas muy cálidos y son vinos que además tienen buena tecnología, pueden producir una serie de aromas magníficos. Y esa forma de catar se impuso en todo el mundo, cambió Burdeos totalmente y al final de los 80 cambió la forma de hacerlo, nuestros propios vinos los cambió, ahora en Rioja nos obsesionamos por tener una expresión aromática magnífica, todas esas cosas, como si uno bebiera aromas. Y uno está bebiendo en un vino, busca otra cosa. Cuando tú ves un vino de Raúl, no, cuando lo ves te da igual. Cuando lo sientes y sobre todo cuando te acuerdas de él, después de haberlo bebido, eso es una experiencia del gran vino. Y eso es una cosa que también hace los grandes vinos. Y ahí es muy interesante el trabajo de la flor, no la flor que te deja sus aromas preponderantes, como puede ocurrir en muchos casos, sino la flor que te ayuda, que ayuda al vino a alcanzar su madurez sin fijarse mucho en el fruto. Esa es la influencia de la atmósfera también, del aire. Y es un poco no dar importancia al fruto para dar importancia a lo que de verdad le está dando placer y esa curiosidad a tu cuerpo, que son las sensaciones de textura, las sensaciones de fondo de los vinos. Y Montánchez es una zona en la que uno puede pensar en todo esto. Otra zona que os recomiendo absolutamente para ir. Además, si no gusta mucho o no encontráis vino de hay unos jamones estupendos y hay una naturaleza magnífica, con lo cual vale la pena recorrerse esa zona. Y como dice el gobierno, que no van a dejar salir de España hasta no se sabe cuándo, que hay que hacer turismo en España, a mí no me dejan ir a España, o sea que, fijaros, ahí estamos, pues por eso también os hablo de España, ¿no? Yo espero que se Y equivoque el al lado gobierno, porque vamos, también, me en la parece una misma locura zona, eso de... de no dejarte salir, Dime, de no dejar venir, dices. claro, que me parece absurdo, pues, pero no sé, que la gente tendrá que salir, tendrá que
tenemos que tener precauciones, tendrán que darnos responsabilidad también para que nos cuidemos, pues no nos pueden tener ahí encerrados. En fin, eso es otra cosa. Que no quiero hablar de política y del virus, pero es que te sale continuamente. Pero bueno, vamos a otra Bueno, zona. luego Os si cuento quieres otra nos zona. dices qué piensas, luego si quieres al final nos cuentas qué crees tú o cómo va a ser el futuro del vino a partir de ahora, ¿no? Y entiendo que se recuperarán los estadios en los que nos encontrábamos, pero ese periodo de transición luego si quieres nos lo cuentas. Estábamos en la zona de Montánchez y hay otra zona también en Extremadura que es... bueno, Extremadura es tan grande, es un poco como Castilla-La Mancha, ¿no? Que por eso decías que estar acogidos a la misma DO, Ribera del Guadiana, tanto Montánchez como Tierra de Barros, ¿no? Es otra zona que también la tienes como una zona de la España desconocida y que seguramente que hay Sí, muchas cosas que nos puede aportar. sí, esa es otra zona, os hablo de lo que queréis, pero esa es otra zona que ahí se produce más vino, pero es una zona que es curiosa para ver lo que a veces hace la política y la burocracia y el no entender, el querer manejar el vino sin pensar en otras cosas. Ribera del Guadiana pues se inventa porque Extremadura, la tradición de Extremadura es reciente, no demasiado antigua, más antigua en Cáceres que en Badajoz, pero ha sido pues producir con las cebas, las cayetanas, las bebas y todas esas uvas, un montón de uvas neutras como la mancha para destilación. Y luego hubo un momento que siempre ha habido estrategias para revitalizar un territorio, entonces pues se decide inventar una denominación de origen, por gestión se crea una sola para toda Extremadura, aunque no ocupa toda, que se llama Ribera del Guadiana, te explican que hay 5 zonas diferenciadas, pero es que no es una DO, es querer, lo que es un consejo regulador que controla todas, pero son DO muy diferentes y no deberían tener las mismas disciplinas o términos de fabricación, de producción desde mi punto de vista. Y en una de esas zonas, Tierra de Barros, pues deciden que sí, que va a ser DO, muy a la española, porque en Francia las DO se hacen, los vinos durante muchos años ganan un prestigio y la DO se hace para defender el prestigio. ¿De acuerdo? En España no tenemos el prestigio, inventamos la DO y esperamos que con la DO nos venga el prestigio. Pero claro, eso funciona de otra manera. Y ese es un caso, pues la DO Ribera Guadiana, la DO Cataluña, la Super DO La Mancha y todas estas, la DO Vinos de Madrid, ¿cuándo han habido vinos de Madrid? Si son 2 DOs totalmente diferentes, además una de ellas debería estar en Grec, pero como tenemos 3 comunidades autónomas y en España lo bonito es que las comunidades autónomas se lleven mal entre ellas y no hagan nada juntos, pero además y no dejarle nada al Estado, pues no se puede crear gredos. Hay que tener la tontería de Cebreros, Mentri de Madrid. Pero en fin, lo que estaba diciendo, en Tierra de Barros se crea esa DO, se espera que a partir de ahí se vaya a calidad y entonces ¿qué se hace? Se autorizan las uvas que se recomienda para plantar, son tan lógicas como la Tempranillo de Rioja a plantarla en Badajoz, la Syrah de Hermitage a plantarla en Badajoz, por supuesto, como no, Cabernet Sauvignon de Burdeos a plantarla en Badajoz, Merlot o yo no sé si extracto de Merlot, porque yo no sé qué ácido le puede quedar ahí, a plantarla en eso y no consiguen sacar vinos más allá, porque hay mucha competencia técnica, más allá de vinos de cierta decencia, pero que nunca van a salir de una gama de mercado muy baja. Hasta que de repente alguien de Montilla, los Alvear, con otros socios, crean Palacio Quemado, crean una bodega, tienen que jugar con lo que les autoriza a plantar la denominación de origen, porque en España tienes que plantar lo que te dejan. Puedes plantar cannabis y más o menos se tolera, pero como plantes una uva que no está ahí, tienes un follón tremendo. Y además la investigación, pues seguimos sin verla muy clara. Y entonces ellos lanzan un programa de investigación en el cual plantan pues, las uvas del Alentejo, la Trincaero Preto, el Frecheiro Preto. Y les sale un vino, Sacinates, que es un vino que ese sí que tiene mucha clase, que es un vino que es otra cosa. ¿Por qué? Porque por mucha frontera que haya entre España y Portugal, por mucho Aljubarrota y el Duque de Braganza y todas esas cosas, pues Tierra de Barros es una parte natural
muy unida al Alentejo, y lo normal era utilizar las uvas de ahí. Pero a nadie se le ocurrió utilizar las uvas de los portugueses, que son pobres, que no son importantes. Vamos a usar las uvas de los franceses, que eso sí que venden un montón. Por eso hacemos también cava en almendralejo y bueno, un montón de cosas de esas, ¿no? Y de alguna manera esa es una zona a descubrir en una hermandad tremenda con Portugal, pensando desde esa perspectiva. Yo creo que el potencial de algunas partes de Tierra de Barros pues es más que interesante si pensamos fuera del sistema español y cómo la tradición portuguesa de sus variedades que han sabido también conservar y tienen ese potencial enorme. La tradición portuguesa en Alentejo, además En de los Alentejo, vinos de sí. tallas, Tenemos que son el que los precisamente, guitarra, ¿sí? sí, teníamos precisamente una pregunta que nos hacía Gregorio Tradacete Goyo, que es un forero, y nos estaba preguntando eso, que cómo puede ser posible, bueno, cómo puede ser posible, no, si sería posible, yo creo que ya es un poco lo que estabas comentando, que en esta zona tan interesante se puedan llegar a hacer vinos de calidad como se están haciendo en el otro lado de la frontera, ¿no? Y él nombraba en concreto Reguendos y Borba y bueno, los excelentes, los tintos de Alentejo, ¿no? Y es algo que ya nos estás comentando. Entiendo también que cuando estabas hablando de las uvas que se estaban trabajando, hay una gran variedad de uvas autóctonas en la zona, ¿no? Porque siempre tendemos a traer lo de fuera pensando que es mejor que lo que tenemos dentro, cuando la No, propia naturaleza es la que nos está dando el camino a seguir, ¿no? en realidad que no traemos lo de fuera, solamente traemos lo francés. O sea, los italianos tienen Pues los una de franceses. las industrias cualitativas del mundo, más importantes del mundo, tienen unas variedades que son absolutamente alucinantes. Yo me imagino que la Yánico en España podría ser un escándalo, pero como son italianos no nos han interesado nunca. Entonces, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah, y Chardonnay y Sauvignon. Y son todas las francesas porque son lo que los americanos también han utilizado como los grandes vinos varietales. Y en realidad la mentalidad de los decidores políticos nunca ha sido buscar el vino de gran calidad, sino y es lícita, no la critico, es subir ligeramente el nivel medio de los vinos. Con lo cual que si van a vinos varietales, pero claro, ya por definición casi vulgares. Una Tempranillo en Extremadura es que me extrañaría mucho que llegara a ser buena. Hay mucha Tempranillo en Valencia y sabéis que para contar una medio buena cuesta porque no es su clima, porque no es su zona. Es que es lógico, todos los tempranillos que están plantados en España, una parte inmensa de eso no tiene el menor interés para, aparte de lo que es hacer vinos decentes que se vendan muy bien, pero es que Cabernet Sauvignon es igual. Y Merlot, ¿qué te voy a decir yo? Lo de Merlot en España es es una cosa de loco, quitando lo que hace Magaña, que es la única la Merlot que veo más cualitativa y no sé muy bien por qué, pero lo demás es que no va a ningún lado, y además es una aspiración ser un segundón siempre, porque al final estás haciendo cosas que están copiando lo Sí, que otros hicieron sin llegar nunca a la excelencia de ellos, ¿no? el efecto Pero sí, yo sí imitación, ¿no? estoy a favor de que se cambien las variedades, yo sí estoy a favor de que se investigue. A mí me parece una tontería estar casado con una variedad. Una variedad es un útil para muchas cosas, y yo sí apoyo mucho que se investigaran variedades nuevas, que incluso se desarrollaran variedades nuevas. Me parece una cosa escandalosa que en 3.000 años de historia España no haya desarrollado una sola variedad nueva, y que estemos por ahí comprando variedades que otros han desarrollado. No nos olvidemos que Cabernet Sauvignon es el cruce de Cabernet Franc y Sauvignon, y ahora estamos buscando Marcelán porque se porta muy bien en muchos elementos del cambio climático, pero es un cruce de hace unos 60 años. Y nuestra famosa garnacha tintorera, que la llamamos garnacha tintorera y nos parece que es muy tradicional, pues es un puñetero cruce. O sea, y su nombre real es Alicante Boucher y tiene 100 años. Y es un cruce intencionado. Entonces, vamos a tener un poco más de flexibilidad en todo eso, pero desde luego una cosa tan obvia como en alguna zona de Tierra de Barros, utilizar el enfoque portugués y sentirnos hermanados con la tradición que en Portugal así sí se ha podido mantener en el Alentejo, y pensar que esos son tierras
que son hermanas, que solamente las ha separado una raya política, pues me parece que es una buena opción. Desde luego, y Claro. además ahí lo digo con la confianza de que, bueno, gente como los Alvear que lo han hecho ahí, lo han hecho muy bien. Son los vinos, los acilates se llama el vino. ¿Os voy a otra Los zona? acilates. No, vale, muy bien. Vamos a otra zona. Vamos a lo que fue el mayor viñedo de España. El mayor. Y fue eso hace unos 120 años. También fue la primera zona de España donde llegó la filoxera. Y era una zona famosísima. En el mundo se conocían esos vinos y se creó un nombre, un estilo de vino alrededor de esos vinos. Son los Mountain Wine, los vinos de Málaga. Estamos hablando de la Axarquía de Málaga. De una zona donde comprarte un apartamentito en la playa te cuesta un dineral y sin embargo una casa 40 kilómetros más allá y en una zona mucho más valiosa que es Y esa montaña preciosa, de la una zona Axarquía preciosa. y es todavía bastante asequible. Una zona en la que puedes ver los restos de aquel viñedo, 100.000 hectáreas habían, 100.000 hectáreas. Y aquello todo se destrozó y todo se abandonó y todo se quedó así. Hay que reconocerle siempre a Telmo Rodríguez, uno de los grandes exploradores, que fue una de las personas que volvió a sacar con su Mountain Wine, su Moscatel, pues una cierta memoria de todo ello. Ha faltado que le siga gente. Hay una pareja holandesa, los de Tommy, que también hacen vinos muy interesantes. Zona para alguien que quisiera desarrollarse en el vino, además en el vino más, encima está cerca de la sociedad, de muchas cosas, y explorar esas zonas sería maravilloso. Y están tan cerca de un aeropuerto internacional enorme como es Málaga. Y tienes tantas posibilidades porque Málaga se dedicó sobre todo al cultivo de las moscateles, en Malvasíes también, de las uvas pasas en la parte costera únicamente, pero la montaña eran lo que se llamaban los vinos de montaña, ¿no? Y como la fórmula salió bien, pues aquello pues tampoco se investigaron muchas otras posibilidades, pero cuando tú ves esa zona, tú te das cuenta de que ahí se podían hacer de todo, incluyendo vinos tintos magníficos, y que solo queda gente que se dedique ahí a trabajarlo, a investigarlo, no muy lejos, más ligeramente diferente, pero si vais a Ronda, pues que es otro clima, que haya habido gente que se han invertido para recuperar cosas con todas las alternativas, buenas y malas. Curioso, no es curioso, bastante común que los pioneros de eso siempre han sido alemanes, austriacos, y ahora ya hay españoles en eso. Si vais a Ronda, veis no sé si conocéis la bodega de Descalzos Viejos. Sí. Es una joya, es una belleza. Es la única bodega hecha en las ruinas de una iglesia, con unos frescos ahí, unos santos, que no me acuerdo el nombre, una experiencia increíble y un viñedo interesante de alguna manera en cosas que se hacen. Pero vamos, vuelvo a la Axarquía. La Axarquía me parece Y la que elaboración además de sería los justo. dulces, ¿no? Que el moscatel de Alejandría Sí, que estabas yo creo que comentando. la Axarquía, sí, pero yo creo que las Axarquías se pueden hacer vinos secos de mucha calidad. Yo estoy convencido, ¿eh? O sea, el vino dulce a mí me encanta, a todos nos gusta, nos parece una joya, tal y cual, pero vamos a ser realistas. El mercado del vino dulce es el que es y por mucho que nos guste ese vino, pues no va a haber más gente que le guste más. Entonces tiene que pensar en el desarrollo de vinos que también estén adecuados a lo que piden los mercados. Ese es el drama de Jerez, ¿no? Que están haciendo el mejor Jerez que se ha hecho nunca, pero a la gente, a la mayor parte de la gente, pues no les gusta o no les apetece o lo que sea, y eso no lo vas a cambiar y no sirve de nada protestar de eso, ¿no? Y un poco, También es yo voy a la un tema de formación. pues, formación, De ¿y por qué va formación, a ¿no? ser más formación? No me refiero tanto a la formación a nivel de estudio, sino a conocer más los vinos, a catar mucho más. Cuando empiezas cuando te empiezas a iniciar en el mundo del vino, es difícil que de entrada te pueda gustar un vino de Jerez. Es difícil, no lo sé.
habrá gente que sí, que lo beben y ya les encanta, ¿no? Pero ese aprendizaje que se tiene conforme vas conociendo zonas, vas conociendo vinos, vas conociendo matices, a eso me refiero, ¿no? Que cuando ya llegas a tener esa formación, que puedes apreciar realmente lo maravilloso y lo exquisito que puede llegar a ser un vino de Jerez, un vino de Jura, un vino de cualquier otra zona del mundo, porque hay vinos magníficos que no son eso, que no son los vinos que imitan, no son los vinos, son vinos especiales que tienen esa alma, ¿no? Y en la zona de la Sarquía que Sí, estabas comentando, también hay una uva autóctona bueno, es la Romé, que están luchando mucho ahora porque se mantenga viva. No sé si nos puedes hablar mucho, algo de esta uva, ¿no? Que podría ser también yo veo que están haciendo un montón de esfuerzos para hacer algo que no se hizo nunca antes, porque nunca ha sido detrás, nunca han habido grandes vinos de calidad y lo que están haciendo son vinos realmente con mucha personalidad, que a precios diferentes y eso es una estrategia enorme, pero eso ellos necesitan una masa crítica, más gente que esté invirtiendo en la sarquía, que esté probando los vinos. Y evidentemente la apuesta de la Romé me parece una apuesta muy interesante. No veo, pero me equivoco la mitad de las veces que hablo, o sea, que no me hagáis mucho caso, pero no le veo un potencial como vino monovarietal para llegar a lo más alto, pero sí la veo que en combinación pueden llegar a hacer cosas muy interesantes, pero eso es lo que os digo, es una zona muy desconocida y muy cercana y muy conocida por otras cosas que sin embargo pues se puede desarrollar con muchísimo potencial y que merece la pena pensarla para el futuro y explorarla ahora que tenemos que explorar España. Y Pedro, ¿Os pasa? estos vinos que son diferentes, especiales, nos comenta Ernesto que qué parte es necesario a nivel de marketing para que puedan tener éxito, ¿no? Para que sean vinos que, pues bueno, y podemos hablar de los vinos de Jerez incluso, ¿no? Son vinos que son magníficos y probablemente están dentro de los mejores vinos del mundo. ¿Qué podemos hacer para potenciar todos estos vinos que tenemos aquí y para que se vendan aquí y para que Mira, se vendan también fuera? mira, yo veo que son dos cosas diferentes. Una, como os he dicho antes, el gran vino nace en el ganate de un cliente que tiene dinero. Y para eso hay que llegar a sus clientes y hay que llegar con una calidad que corresponda a algo que al cliente que le valga la pena. Eso durante muchos años eso se hacía con los circuitos de poder de la gente. Chateauneuf du Pape existe porque un papa llamó a una gente de Burdeos para que plantaran un viñedo en Chateauneuf du Pape. Así, porque fue una decisión de ego y yo lo decido así. Lo mismo pueden ser muchos viñedos de la Mosela y muchos otros. Luego eso pasó a ser lo que se llama, y ahora se considera peyorativo cuando debería ser absolutamente de admirar, las antiguas bodegas industriales, las grandes bodegas de Rioja, Murrieta, Riscal, etcétera, que cambian el método de hacer, o el cava, que cambian el método de hacer el vino y crean un valor añadido donde antes no existía ese valor. Y eso pues necesitabas un cierto capital, una cierta tecnología y además era gente que no tenía infraestructura alrededor, aparte del tren, para poder desarrollarlo más. Luego pasamos a la época que son las grandes empresas y los sistemas de marketing, que son por las grandes marcas que conocemos ahora y gente que sabe vender muy bien. Y ahora estamos en un mundo mucho más complejo porque tienes internet, un montón de friki, gente que busca lo diferente y te puedes encontrar bichos. Y cuando tu plan de producción es llegar a 30.000 botellas, pues no tienes que gustar a todo el mundo, porque con que te encuentres 4 o 5.000 individuos en el mundo que le guste tu vino, ha vendido todo y tienes lista de espera. Entonces puedes ocupar eso. Y eso es en cada momento saber cuáles son los clientes. A mí no me hace gracia y no me convence el mensaje romántico del mundo vino. Yo hago lo que me da la gana y al que le guste, le guste, al que no le guste, no, hombre, algo te preocupará para venderlo, ¿no? Y tú no puedes hacer lo que te da la gana si no lo vendes y tendrás que saber a quién lo vendes, por qué lo vendes, a cuánto lo vendes y qué perspectiva tienes, ¿no? Eso es lo que tienes que ver. Pero insisto, este es un mercado tan segmentado que te basta con que le vendas a una serie de gente. Jerez es otro problema, porque Jerez tiene, por historia y por tradición, un volumen tal, y ahora se ha reducido muchísimo, de viñedos y de producción,
que no hay tanta gente que le guste Jerez como para lo que se produce Jerez, y eso origina que vinos también hechos con una marca tan histórica como son Tío Pepe o Fino La Quinta se venden a precios irrisorios en los mercados internacionales. Y eso es una pena porque eso es un círculo vicioso, hace que cada vez haya menos prestigio y cuando nunca se ha hecho Jerez tan bien como ahora, yo creo. Pues, hay gente que sabe más, puede discutirlo, la impresión que tengo. De luego, en lo que es mi experiencia de vida, los jereces de ahora comparados a hace 50 años, vamos, hace 50 años no, es que no, había poquísimo que fuera interesante, ¿no? Y lo que hay ahora hay muchísimo. Pero es un estilo de vino, para el volumen que tiene, no tiene mercado. Entonces ahí tienes que plantearte, por supuesto, por Dios, proteger y cultivar todos esos estilos de vino, pero desarrollar cosas de las que tengas un mercado. Tú me habías hablado antes, Esther, de la educación y de todo eso. Yo para algunos tipos de vino, yo soy un poco escéptico en ello. Yo creo que el gusto de la gente hay que seguirlo y no son más maleducados, menos educados por tener otro gusto. Yo soy ignorante en muchas cosas, pero por ejemplo, pues por mucho que me digan que no sé de arte y eso, pues para mí Jackson Pollock sigue siendo una castaña de cuadros los que tiene, me parecen horribles y mal pintados. Y Antoni Tapies, joder, es que me regalan eso y se lo regalo a alguien, además ni siquiera a un amigo, porque es que no me gusta nada. Y sin embargo son grandes pintores y son lo mejor de todo el mundo. Y eso a mí no me da vergüenza decir que ni entiendo eso, ni le veo gusto, ni nada. Y entiendo a mucha gente pues que Jerez no le gusta porque le gustan otro tipo de vinos y no pasa nada. Hay cabida para todo. No hay claro, no hay una jerarquía de valores en eso. A mí me parece absolutamente lícito y hay alguna persona que quiero mucho que le encanta el vino y es que Jerez no puede con ella. Pues me parece estupendo porque tenemos ese gusto de cosas. Tenemos que estudiar lo que le gusta a la gente y cuánto de nuestro vino le gusta a qué gente y cómo venderlo de esa manera. Yo creo que no existen generalidades y es absolutamente lícito el que no le guste el Jerez o el que no le guste otro tipo de vino, el que no le guste el champán. Bueno, el que no le guste el champán no conozco a nadie, pero vamos, que no le guste el Jerez y lo hay gente y yo lo adoro. Yo me enamoré del vino en Jerez. Yo decidí dedicarme al vino en el año 85 en Jerez y para mí es una maravilla, pero por eso mismo también entiendo que no le tenga que gustar a todo el mundo. Y me Yo están creo que en el preguntando. mundo del vino hay que entrar mucho a quién le quieres vender, con qué perfil, y sabiendo que a muchos otros no les va a gustar lo que haces, y eso es maravilloso. Pero eso es como las personas. A mí me pueden gustar morenos con ojos negros y no gustan. Claro, Entonces, claro, el gusto personal claro, aquí ya es el que manda, ¿no? Y es lo que tú dices, no hay que tener claro. vergüenza en decir, este vino no me gusta y me da igual esté hecho por quien esté, venga de la bodega que venga, sin ningún miedo. Porque si a Claro, todos nos eso es. gustasen lo mismo, no se venderían los vinos que se tienen que estar vendiendo. Nos comentaban también, a raíz de Jerez, es una pregunta un poco drástica, ¿no? ¿Tú crees que Jerez tiene los días contados? Pues espero que no, Yo espero espero que también que no. Lo no, que pasa pero Carlos es Enrique que nos lo ha preguntado. el que tiene problemas serios porque es difícil mantener esa rentabilidad sin tocar el viñedo ya tiene sus problemas también serios, en Jerez hay que repensar toda la viticultura, eh, las plantas se mueren muy jóvenes, arrancan demasiado jóvenes, todo el tema de la albariza tiene su valor cuando tú estás realmente explorando ese suelo, son suelos de 7 a 8 metros de profundidad a veces que no se explora en 1 metro porque no le da tiempo a la planta, ¿no? Hay muchas cosas que verlo. Hay un clon que es productivo y neutro, que ocupa una gran parte de mundo de Jerez, que fueron decisiones en su momento buenas, ¿no? Pero hay muchas cosas que replantearse, pero Jerez, por Dios, es una joya. Además, mira, si Jerez ha sobrevivido a 700 años de musulmanes, joder, tendrá que sobrevivir a esta, ¿no? Yo Porque creo de que alguna sí. manera Yo estoy convencida que sí. eh, es así. Ahora, es verdad que tendrán que pasar muchos cambios, habrá pues, muchas crisis y muchas cosas. A mí me enamora lo que hace Willy Pérez, Ramiro Ujú. Ibáñez, de los vinos nuevos. Yo creo que uno de los fallos o de las limitaciones de Jerez
está en dos cosas que tienen a mucho honor, que son el encabezado y la solera. Yo creo que son limitaciones bastante grandes. Hay otra tercera limitación muy grande, que es la escasa capacidad de la mayor parte de los vinos de Jerez de envejecer en botella, mejorar en botella, ¿no? Esos tres elementos más la viticultura podrían cambiar muchas cosas. Nos gusta o no nos gusta, nos parezca estupendo que el Jerez esté encabezado tal y cual. A la gente no le gusta, la gente no tiene ahora mismo la forma de vivir de tomarse de aperitivo un vino con 15 grados. Y sin embargo, tú podrías tener, si no usaras solera, si no pretendieras mantener siempre el mismo vino, tú puedes perfectamente, y ahora con lo que conocemos de microbiología y otras cosas, puedes tener perfectamente vinos que han tenido un tiempo en flor corto, controlado, y que son vinos de añada. Se está desarrollando y son vinos estupendos y yo la verdad yo me disfruto. Yo si tengo un vino de Jerez a 11 grados y medio, a 11,85, a 12 grados, pues entre dos personas no lo bebemos. Yo, aunque digan los de Sevilla que una botella de fino es una conversación entre dos, bueno, será una conversación la que ellos aguanten. Yo no tengo tanto aguante, pues es más complicado hacerlo así. Y además hay una cosa que es evidente, tú le añades alcohol a un vino y ahí has creado un cierto desequilibrio, ¿no? Que está muy bien, que no lo critico, porque no hay nada a criticar en eso, pero son de las vías que podría ver para adelante Jerez. Sobre todo agricultura, recuperar esos palos, esos palominos viejos que hay en Tenerife, esos palominos viejos que hay en Svarland, en Sudáfrica, recuperar esas variedades, ver la forma de hacer que como hacen en algunas tradiciones en Sanlúcar, esos vasos que tienen maravillosos, de hacer viñas más viejas que te exploren esa albariza de todo eso. Serían cosas muy interesantes hacer, pensar que bueno, que la solera fue en su momento un artificio técnico muy bueno, muy interesante, muy bonito. A todos nos gusta estudiarla, la criadera, la solera, todas esas cosas, pero no tiene ningún objetivo cualitativo. El único objetivo de la solera es garantizar un estándar medio de calidad, año tras año, pero no es mejorar la calidad de nada. Entonces, bueno, pues tendremos que pensar otro tipo de cosas, asumir más riesgos, porque ahora podemos hacerlo. Por eso yo las cosas que hace Paula Medina, su fino de añada, ahora Antonio Flores hace un fino de añada que también es una gozada, y va viendo esas diferencias, esas cosas, lo que hacen en Barbadillo con los diferentes de la bodega, esas cosas son interesantes, ¿no? Y luego pensar, nos guste o no nos guste, que no, que el mercado, que el mundo, pues no está ya tanto para los vinos fortificados, que seguimos estando un montón de gente que nos parecen estupendos y todas esas cosas. Claro que sí, no hay ninguna crítica en ello. Que son magníficos, claro que sí. Que son eternos, claro que sí, pero no tienen mercado. Y no hay nada malo en ello. Y no hay por qué pensar que si no tienen mercado es culpa de la gente que no los compra, será culpa de no entender esas cosas, porque lo último es el gusto de cada uno. Como si eso, a mí me dicen, no, es que tienes mucho dinero y eres imbécil porque no te gastas 1 millón de euros en un cuadro de polo. Joder, es que aunque me cueste 200 euros, si no lo puedo revender. ¿Me entiendes? Claro. Vale, Pedro, ¿Vamos a otra zona? vamos a otra zona. Sí, te iba a decir, has nombrado hace un ratito, creo que has nombrado Tenerife, Canarias. ¿Qué zonas tenemos con ese carácter volcánico? Buena, no sé. Sí, mire, yo en Canarias ya, afortunadamente, de las Canarias que mi familia es canaria, de las Canarias que yo conocí en el vino, a la que hay ahora ha cambiado de una forma brutal y radical. Ahí el trabajo de la gente de Viñátigo, de Suerte del Marqués, ha sido genial. Eso ya son zonas conocidas. Hay zonas quizá menos conocidas, pero que se está viendo el potencial. No sé si alguna vez probado, hay un vino en el Hierro, un vino blanco, una uva que se llama Baboso Blanco, que eso es una... Yo cuando lo probé me dejó alucinado. Lo que pasa que, claro, es difícil de probar porque hay poquísimo y lo sacan como tiene que ser, pues muy caro, pero vamos, ves, hay unos potenciales enormes. Tienes el vino de La Palma, lo que están haciendo Carlos Lozano y Torres con esas vacías del sur de La Palma. Dios mío, eso son maravillas, pero eso ya se conoce. Y además ahí yo creo que lo que queda es ver un poco la organización de mercado, que se aclaren entre ellos los canarios, porque esa cosa de tener una de islas
Canarias que le impide a otros vinos de Canarias llamarse de Canarias, me parece una patochada absolutamente impresentable. Tenían que tener una coordinación entre ellos, pero bueno, aparte de esas cosas, todavía quedan muchas zonas por descubrir en las Canarias. Y quería mencionaros dos. Hay una que es la isla de mi familia, y es la segunda más grande, sin embargo la más desconocida, que es para los vinos, que es Gran Canaria. Gran Canaria, pues todo el mundo asocia las listanes negras y prietas de Tenerife, las babosos de Hierro, las albillos y las malvasías de la Palma, incluso forastera de La Gomera y la base volcánica Lanzarote. Y Gran Canaria, ¿qué tiene? Y porque no tiene una uva en particular, parece que tiene menos potencial. Yo he podido visitarla algunas veces y es una isla que tiene un potencial enorme. Ahora se está empezando a explotar. Es una isla que le ha pasado lo que le pasa a España con Francia, le pasaba a Gran Canaria con Tenerife, que mirábamos demasiado a lo que hacía el vecino y no queríamos ser más nosotros. Y durante años yo creo que Gran Canaria ha querido parecerse a Tenerife. Ahora hay gente que están cambiando eso, quieren ser Gran Canaria y están sacando unos vinos maravillosos. Hay uno de un chico muy joven, y qué buen se llama el vino, que es una maravilla y una pasada. Y es una zona que merece la pena descubrir. Además tiene otra cosa muy buena, que no la tiene Tenerife, porque en Tenerife hacen vinos magníficos, pero tú te vas a pasear por la calle del Castillo en Santa Cruz y te ofrecen de vino un Rioja, un Ribera, lo cual me parece estupendo, pero joder, estás produciendo bien en Tenerife, promociona el vino de tu Tenerife. O si te vas a Mallorca, pues ocurre lo mismo, tienes vino de cualquier sitio, de lo que decía el distribuidor, pero no tienes vino mallorquín en la mayor parte de los bares, y eso son cosas que es un tema a discutir muchísimo, la escasísima ayuda que el sector turístico ha prestado a los vinos españoles cuando somos un país, o éramos, pero que lo vamos a ser, un país con 80 millones de turistas que vienen a divertirse y a beber, y que no se beba más vino y más vino de calidad. Hay algo que ha ido muy mal, ¿no? Y vosotros en Valencia, pues lo sabréis, el que bastante bien todo eso, ¿no? Pero bien, en Gran Canaria pues es de esas zonas que recomiendo seguir, y tiene una buena política de turismo. Tú te vas a Maspalomas, que no hay casi españoles, son todos extranjeros, pero te vas a los supermercados y a los restaurantes, y primero vinos de Gran Canaria. Y hay una bodega en el sur de Gran Canaria que es de las bodegas de España que más personas visitan, lo han hecho muy bien turísticamente. Y el desarrollo que recomiendo, que me parece interesantísimo, y es esa isla de las Canarias más desconocida para el vino. La otra más desconocida es Fuerteventura. En Fuerteventura la producción es muy pequeñita, hay algo de vino, ¿no? Y la otra zona que quería mencionar de Canarias es Abona. Abona es el viñedo más alto de España, de altitud media. Es un viñedo muy desconocido, porque lo que conocemos son los llamados viñedos portugueses, los viñedos que se desarrollaron en la parte norte de Tenerife por colonos portugueses. Por eso tenían una forma de poda y de conducción de la vid diferente a las de las partes de Santiago y la parte al sur, que no es sur, que es muy alto, que es Abona. Y ahí son viñedos castellanos. Y son unos vinos que no han encontrado todavía su potencial. No hay todavía unos vinos grandes en Abona, pero cuando visitas esa zona, que he tenido la suerte de poder visitar, ves que ahí está el poder jugar a explorar ese gran potencial. Es una zona que no es fácil llegar ahí, están las faldas del Teide, carreteras malas y todo eso, entonces tampoco el precio de la tierra es tan exageradamente carísimo como es en todas las Canarias, ¿no? Pero de alguna manera es una zona que recomiendo que sigáis y que probéis algunos vinos de Abona. Son muy, muy interesantes, es la gran desconocida de Tenerife. Dentro del mareo que insisto que hay en mis queridas Islas Canarias con las denominaciones de origen, porque es una locura. O sea, tú Sí, tienes, ahí no precisamente, hay una DO Tenerife, cuando Tenerife es una entidad que se conoce y podría tener un montón de otras DOs. Las otras DOs son insulares. Hay una DO que se llama Islas Canarias que excluye a las demás denominaciones de origen canarias de utilizar ese nombre. Me parece es que en España hay cosas buenísimas de la descentralización en las comunidades autónomas, y hay otras que son
que son nefastas, porque eso cualquiera que tenga una distancia dice, pero ¿cómo permite usted esto? Oiga? Cuando era una buena idea, yo apoyé mucho la idea de la de Islas Canarias porque eso evitaba los semifraudes que eran cuando faltaba uva, pues comprar uva en la península o mezclarlo con vino en la península, lo cual es quitarla todo eso. Y tienes que tener una cierta capacidad de mover uva y vino de una isla a otra cuando hay una añada rara. Pero eso hazme una denominación de origen genérica que sea la denominación de origen de resguardo de todas las demás. Cuando no tengas un vino de una zona específica, llámalo las Canarias. Pero no me lo hagas competencia frente a las zonas específicas, que es lo que es ahora. Es una, Esta y fíjate que pregunta, ahí hay gente que yo aprecio en muchísimo, porque ahí hay de los mejores bodegueros que hay en todas las Canarias y de los grandes de España, hacen vinos interesantísimos, pero ellos lo saben que estoy en profundo desacuerdo con eso. Cuando hablando del territorio se faltan esas leyes de ayudarse unos a otros, nunca me ha gustado. esta pregunta, bueno, esta pregunta la acabas de contestar. Nos estaban preguntando precisamente eso, lo interesante que podría ser agrupar en una DO a todas con algún nombre común a todas las DOs que hay ahora, ¿no? En la zona de Gran Canarias, porque Claro. a nivel comercial esto también sería muy importante de cara a potenciar este producto a nivel internacional, ¿no? Y además también nos están preguntando a raíz de esto, ¿qué piensas tú en general de cómo están constituidas las DO en España? Joder. ¿Cuántas horas tengo para...? Bueno, pues si nos haces un Bueno, resumen vamos a pequeñito, ver. aprovechando La lo primera. que nos contabas de las DOs Canarias, ¿no? Y de que creo Sí, que mira, de las harían dos más fuerza si Canarias, yo lo estuvieran que unidas. veía y lo apoyé entusiastamente era que hubiera una pirámide de DOs que luego la pueda regular con un consejo regulador o con otro, eso se puede discutir, pero que de alguna manera, pues como he dicho antes, Islas Canarias fuera un poco el refugio cuando tienes que jugar con uvas que de varios sitios, ¿no? Por desgracia no ha sido así porque hay conflictos de poder, fundamentalmente por eso. Bien, las DEOs. Las DEOs para mí son el elemento imprescindible y más importante para la subida del valor del vino en España. Son el único elemento legal y moralmente aceptable para proteger el valor de un vino que viene asociado a su origen. Es una idea indiscutible para mí. Yo la defiendo con toda mi alma porque creo que es que sin denominación de origen España no tenía dónde ir, estaríamos como estábamos en los tiempos de la filoxera en Francia, en manos de negociantes que mezclaban vinos de una cosa para otra, que hacían lo que querían y tendían a la maximización de su beneficio y a que no hubiera valor en las uvas. Y hay que defender el valor de la tierra y de las uvas, y eso lo hacen las DEOs. Diciendo esto, hay muchos tipos diversos de denominación de origen en España. Más estoy escribiendo sobre eso. Pero fundamentalmente el problema en España es que la denominación de origen se crea siguiendo el modelo francés, lo cual es lógico, lícito y que está muy bien, pero mientras el modelo francés se crea la denominación de origen para proteger un prestigio que se ha ganado, en España se crean muchas denominaciones de origen para crear un prestigio. Y sobre todo se crean, y esta es la parte más fastidiada, porque la política tradicional del vino europea y durante unos años española hacía una dicotomía, diferenciaba el vino corriente del vino de lujo o el vino fino del vino de pasto. Y el vino fino era el vino con denominación de origen y el vino de pasto el vino sin denominación de origen. Cuando de repente empezamos a ver que al vino corriente se le aplican políticas, como debe ser por otro lado, industriales, de destilar, de fijarnos una serie de cosas tal y cual, mientras que al vino fino se le protege, ¿qué es lo que hacemos? Transformamos todo el vino corriente en vino fino. Hoy por hoy, toda Castilla-León es vino fino. Vosotros que os gusta mucho el vino, ¿pensáis que todo el vino de Castilla-León es bueno o fino? Te tengo que contestar. Hoy por hoy, el viñedo con denominación de origen más grande del mundo es La Mancha. Pero la producción de vino con la etiqueta de La Mancha es muy pequeña. ¿Por qué?
Por ejemplo, podemos encontrar mucho, y esto es escandaloso para mí, tú tienes unas especificaciones técnicas en La Mancha que te dicen, puedes tener un límite de rendimiento de X, 12.000 kilos por hectárea. Y entonces tú te llevas ayudas de todos los contribuyentes para reconvertir, para tecnificar un viñedo, tener rendimientos de 25 y 30.000 kilos por hectárea, para venderlo luego, para destilar o para lo que te dé la gana, registrado en La Mancha. ¿Por qué? Porque al registrarlo en La Mancha es viñedo de calidad y tienes derecho a las ayudas. ¿Os parece que eso es decente? A mí me parece muy fuerte. Tenéis en Valencia una denominación de origen que se dedica a invadir otra denominación de origen pretendiendo que la Comunidad Valenciana es un espacio natural único y bien definido, lo cual no hace falta ser valenciano para decir que es una tontería como la copa de un pino, para defender un mercado de uvas a la baja. Y eso utiliza todas las ventajas y todos los privilegios de lo que se ha definido como vino fino, como vino con denominación de origen. Igual que Valencia tienes Cataluña. Ya miras tú decir que Cataluña es una DO, pues hay una DO que se llama Cataluña. Y eso, el único motivo son motivos comerciales de manejar los mercados de vinos. Eso no lo puedo apoyar. Yo apoyo mira, Francia tiene un caso ejemplar. En Francia, la Mancha de Francia era el Languedoc. Era la zona de, sobre todo después de la independencia de Argelia, la que se produce todo el vino común, todo el vino de pasto, más lo que compraban en España. Pero ahora compra mucho más Francia en España. ¿Por qué? Porque Languedoc ha seguido una política de ir subiendo la calidad. Y del vino básico de Languedoc se fueron poniendo condiciones más fuertes. Y aquellas zonas de Languedoc que podían desarrollar cosas mejores, pues se fueron potenciando denominaciones de origen diferentes dentro del Languedoc, Corbière, Fitou, Minervois, etc. Y dentro de esas denominaciones de origen se fueron potenciando más adelante la creación de Premier Cru, de las denominaciones de origen más específicas. Por ejemplo, Minervois la Livinière o Corbière Butenac. Y ese proceso ha creado toda una pirámide en la cual dentro de una gran región te encuentras zonas que tienen vinos distinguidos y vinos que se pagan a más precio, y gracias a que existen esos vinos, también los otros vinos van viendo la calidad y podemos tener mejor precio. Con lo cual ahora los franceses están comprando casi más vino que nunca a granel español para mezclarlo, venderlo con lo que sea, porque ellos ya no producen tanto. Y eso es un sistema de denominación de origen que tiene su sentido. Yo en España apoyo muchísimo, además tengo mucha simpatía, mucha gente de muchas DOs, pero creo que por una cosa política, por una tradición que nos viene desde los tiempos del franquismo, de asociar una serie de instituciones a los poderes políticos y de no crear una independencia, por una falta de independencia en el control de las cosas. En Francia, que bueno, se podrán criticar muchas cosas, y por Dios que no estoy hablando de las otras cosas del país, pero en Francia las denominaciones de origen las controla un grupo de señores muy antipáticos, muy burocráticos, que están en París. Y tú no le vas a contar a un tipo de París que no se casa con nadie muchos rollos de las comunidades autónomas. Aquí, que se cuenta de muchas comunidades autónomas para crear denominaciones de origen. Aquí, como todo está apañado cerca de casa y todos nos conocemos y no nos vamos a llevar mal y no tenemos el negocio, aceptamos unas DOs que además imponemos a Bruselas, que se supone que tiene el poder que no las acepte, las aceptan todas las cosas sin ningún tipo de casi de problema. Ahora parece que se han hecho un poquillo más duros, afortunadamente, pues imponemos una serie de cosas y son denominaciones de origen que al final a mí todo eso me da igual, pero es que no tienen credibilidad en el mercado y lo vemos en los precios en que se venden los vinos. Entonces, tu pregunta, para hacerla corta, denominación de origen, sí, sí y sí. Pero califiquemos bien las cosas. No caigamos en cosas que son erróneas. No permitamos que haya viñedos de vinos corrientes utilizando una DO. Diferenciemos lo que hay. No le hagamos daño al que está ahora haciendo vino corriente. A ese hay que defenderlo porque tiene su negocio tan digno como el de cualquiera. Pero creemos cosas por arriba para que demos salidas mucho más dignas a la gente. Y además todo eso sin intentar imponer las cosas, porque luego otro problema es, con todas las condiciones de denominación de origen, como se ha hablado antes de Ribera del Guadiana, pues impones una serie de uvas
que a lo mejor no se corresponden, y hubo que inventarse una cosa de un proyecto de investigación para plantar la uva de esa tierra, que es la Frocheiro Preto, porque si no está prohibido hacerlo así. Encima, a veces pues se rompe la innovación, y otras veces las denominaciones de origen hacen unos movimientos que yo me quedo asombrado, porque yo lo siento y lo digo con todo el alma, a mí no me parece bien que pueda llevar el nombre de la de Rioja un vino de Chardonnay o de Sauvignon Blanc, y no me parece bien que un vino de Viognier lleve el nombre de Rueda. Me parece estupendo que se plante Sauvignon Blanc en Rioja y que se plante Viognier en Rueda, que uno plante lo que quiera, pero vamos a ayudar un poco al consumidor y vamos a buscar lo más alto, vamos a buscar yendo a lo más alto. Se han hecho cosas buenas, los viñedos singulares, quedan muchas por hacer y se están haciendo bien, pero no nos peguemos un tiro con las cosas de por abajo. Y hay DOs que tienen 35 variedades autorizadas, lo cual significa que tienes autorizado lo que sea, pero de repente vienes con una cosa que investigas que te va bien, pues no funciona igual. Sobre todo ahora lo que están como torres recuperando edades ancestrales y eso, tienen un follón burocrático para que les acepte en la lista española de las variedades, una variedad que ha estado en España toda la vida. Eso sí, el Cabernet Sauvignon y plantarte un Merlot en mitad de Ciudad Real, eso no tienes problema. Yo te agradezco mucho. Ay, perdón. Va a hablar Mari Carmen, que es del equipo de Brema, y me estaba diciendo, Esther, quiero hacer una pregunta a Pedro. Mari Carmen, por favor. Sí, hola Pedro. Era como ya habías finalizado de hablar sobre las denominaciones de origen, era retomar un poco estas zonas de las que estamos comentando y de las que has seleccionado para el seminario de hoy. Y era, si querías, comenzábamos con la zona de Cangas. Uno de nuestros foreros nos dice que cómo ves el cambio que se ha producido en esta zona, olvidando y dejando de lado a la Mencía, para recuperar uvas como, por ejemplo, el Carrasquín, el Albarín y el Verdejo Negro, y cómo está su aceptación en la zona. Y sobre todo porque ha tenido que ver mucho el abandono de la minería y de sus gustos por uvas de mayor poderío alcohólico en esa época. O sea, que nos cuentes un poquito también sobre la evolución histórica de esa zona. Sí, es exactamente eso. A mí es una zona que me apasiona, que me gusta mucho, y cuando la pude descubrir con mi amigo Jorge y visitándola me quedé enamorado de la zona. Además es una historia muy bonita porque toda la historia de la humanidad, los mineros siempre han sido hombres, vidas azarosas y cortas, que bebían mucho, y ahí donde se podía plantar uva para darle vino se plantaba. Ese es el caso de Victoria en Australia, o en California, el Valle Central en California, y cosas de estas. Sin embargo, en Asturias, pero eso era porque eran mineros que venían de todo el mundo buscando el oro, ¿no? En Asturias, sin embargo, las minas llegaron mucho más tarde, y fueron minas que lo que hicieron fue que cambiaron la vida de los que vivían en la zona. En la zona de Cangas, que es una zona anormalmente cálida para Asturias, muy protegida, con grandes pendientes, pues era una zona tradicionalmente agrícola. Con esas pendientes no puedes cultivar cultivos masivos, tenías que estar con el viñedo, y son los viñedos más bonitos que yo he visto, ¿no? Pero claro, tú le ofreces a la gente un sueldo alto ahí en las minas de carbón, pues se abandona el campo y se va abandonando todo, y luego estos mineros, por la silicosis y todas esas cosas, pues beben, tienen una vida así, y ya no aprecian los vinos finos que se producían en Cangas, y se pasan a comprar sobre todo vinos del sur de España, vinos con mucho color, con mucho calor, mucho alcohol, y los que quedan haciendo viña pues pasan a cultivar la Mencía de León, porque da mucho más color, un poquito más de grado. Yo digo la verdad, de los 70 hectáreas que quedan ahí en Cangas, la mitad más o menos en Mencía, pero no me interesa mucho. Lo siento por los productores, no me parece que ahí nunca llegan a la calidad, pero queda lo otro. Son unas autóctonas de Quedayán, algunas será Trusó, de Yura y cosas de estas. Son unas uvas que dan vinos únicos, una figura enorme, una delicadeza magnífica. A mí me parece una de las zonas más grandes que pueda haber. Lo tiene todo: tiene historia, tiene belleza, tiene personalidad en sus uvas, tiene capacidad de desarrollar la vinificación, porque todavía les queda afinar un poco, ser más independientes, y necesitan una masa crítica. Y ahí la cosa es
bueno, el abandono de la minería yo no creo que haya sido muy positivo, porque lo que ha creado es una población que está viviendo de pensiones relativamente generosas, aunque nunca generosa una pensión para el que se ha dejado los pulmones de una mina, pero vamos, pensiones relativamente generosas, con lo cual el precio de la tierra es muy caro, nadie quiere vender, pero tampoco nadie se quiere esforzar en plantar y en cuidar esa tierra, con lo cual hay una situación un poco de catch-22, de no saber cómo sacarlo, que no sé muy bien cómo se saldría, porque además son unos minifundios muy marcados, ¿no? Pero de luego es una zona para alguien más inteligente, más preparado que yo, que busque la solución, pero es una zona que si llegara a tener un potencial cuantitativo importante, porque en el mundo global si no hay un poquito de cantidad no llegas a nada, con 30 y tantas hectáreas no puedes hacer mucho. Si pudieran llegarse a explotar 300, 400 hectáreas de carrasquín, verdejo negro, de estas variedades únicas de Asturias, yo estoy convencido que sería el niño mimado de los muchísimos sumilleres que están locos por encontrar estos vinos atlánticos, delicados, de medio color, con personalidad, con capacidad de envejecer. Es una joya, Carlos, una joya. Yo sí, al que no hayáis ido, ir a verlo. Y además, hay una cosa que siempre, esta me la enseñó Álvaro Palacios, y tiene mucha razón, donde en zonas históricas, donde vaya buscando vino de gran calidad, mira por dónde fueron en las órdenes mendicantes, por dónde se hicieron los monasterios, porque estos iban buscando una forma de mantenerse. La iglesia durante siglos fue la hostelería de lujo. La iglesia lo que vivía era de ser los hoteles de 5 estrellas de la gente poderosa, y por eso daban tanta importancia al vino de una buena calidad, y por eso cuando seleccionaban, lo ves en muchos libros antiguos, cuando iban buscando los sitios donde hacer un monasterio, estaban buscando las condiciones agrícolas, y tener un buen viñedo no era el único criterio. Por eso puede haber zonas de grandísimos viñedos en las que no haya monasterio. Montaña, por ejemplo, es una zona ejemplar de eso, por otra razón, porque había un convento de monjas, no había monasterio de hombres, pero vamos, siempre los ingleses iban buscando las condiciones en zonas inexploradas, las condiciones donde tú pudieras tener un desarrollo agrícola, armónico y de calidad, con lo cual te está dando buenas pistas. Y en Cangas tienes el monasterio de ellos ahí, que ahora es un parador nacional precioso, que te da una buena pista. Es un viñedo absolutamente maravilloso a visitar, y los vinos de Cangas, si los podéis probar, a mí me enamora Carrasquín porque tiene un fondo de boca grandísimo, pero Verdejo Negro es quizás más delicada, más así, pero es una preciosidad también, y tienen una personalidad enorme. Insisto, las mencías me interesan menos, los albarines, bien, son unos vinos blancos muy buenos, que creo que tienen un buen potencial, pero honestamente no me ponen los poros de la piel tan abiertos como las carrasquines y las verdejones. Es otra zona interesantísima a visitar. Y os digo, oye, que me enrollo, y si voy a decir más zonas y me voy a quedar sin tiempo. Os digo una zona No, más. no te preocupes, También todavía cerca de tenemos Valencia. tiempo. La zona del Carlón. ¿Conocéis el Carlón? No, esa El zona no la No, conozco. Carlón era no. un histórico español en Buenos Aires, hasta que llegó el tren de Mendoza. Entonces ya cerraron la importación, y ya se dejó a principios del siglo XX, se dejó de comprar vino español. El vino de Buenos Aires era el Carlón, era un vino tinto, a veces con un poquito de dulce dejado, y era un vino que a ellos les encantaba, y se llamaba Carlón porque era un vino que venía del puerto de Benicarló, y era un vino que era importantísimo en cantidad, tinto. Ese vino se alimentaba de muchísimos viñedos, algunos de ellos en Priorato, Terra Alta, pero muchos de ellos venían del Maestrazgo, de la zona del Maestrazgo. El Maestrazgo es una zona de las más bellas de España, una zona maravillosa. Ha tenido una historia muy accidentada. Podéis leer en los episodios nacionales de Galdós, que es una preciosidad leer a ese hombre,
pues las aventuras de la guerrilla, las guerras castas y los curas que habían ahí, y cuando había mucho odio a los curas. Los curas ha habido amor y odio siempre de unas formas a veces difíciles de entender. Y esa zona pues también quedó totalmente abandonada. De hecho, hay viñedos antiguos que ahora mismo son parte ya de parque natural, porque ya el bosque llegó a esas zonas. Es una zona que está cercana, ya la propia belleza de la zona te está diciendo mucho, ¿no? Pero saber que de esa zona venían las uvas que luego producían ese carlón. No pensé que el carlón fuera un vino de una gran calidad, ni mucho menos. Era un vino que era un tipo de vino, como ahora puede ser el prosecco o este tipo de cosas, pero ahí había un viñedo de una calidad y sobre todo el vino también tiene que servir, sobre todo tiene que servir para crear dignidad, para crear desarrollo, para crear ocupación del territorio. El vino siempre ha sido un vector de riqueza, es el cultivo que más riqueza queda. Y a menudo es mucho más importante pensar en lo que va dejando el vino que en el propio vino en sí. Por eso a mí no me gusta a veces la gente que solo valora el vino sin ver su contexto social y su contexto histórico, porque eso es lo que le da el valor y lo que le crea la magia. El gusto, lo hemos hablado antes del Jerez, el gusto es cambiante. Cambia con la edad, cambia con las sociedades, cambia con las influencias, pero la capacidad de ocupar el territorio con esperanza y con dignidad, eso es así. Y creo que es una zona que aparte por su belleza y tiene ese contenido histórico y tiene ese contenido grande que es muy bonito. Pensás que Benicarló ahora, que es un sitio turístico, pero era uno de los puertos de vino más importantes junto a Salou, que había en el mundo y por supuesto junto a Valencia, ¿no? Pero bueno, otra zona, una zona de una persona que aprecio mucho, de un antiguo funcionario comunitario, que este hombre trabajaba en la organización nuestra muy importante de luchas contra el fraude. Y este hombre pues se jubila antes de tiempo y decide dedicar su vida, gallego, su vida a su tierra, y es un enamorado del vino, y a redespertar una zona de vinos grandes. Y se pone a hacer un proyecto, una preciosidad. Yo no lo he visto las fotos, he hablado con él, pero tengo muchas ganas de ir. Asesorado por Dominique Rouillou de Bouvet, que eso ya es una buena garantía de asesoramiento, en Betanzos. Haciendo los uvas tradicionales de la zona, haciéndolo con mucha prueba, se va tirando 8 o 10 hectáreas deben ser de eucaliptos. Eucalipto ya sabe lo que es un árbol esquilmante y importado de Australia, claro, y aunque sea muy verde, pues el valor ecológico es más que dudoso, sobre todo si lo puedes ocupar con cosas mejores y haciendo un viñedo que yo tengo, aunque él todavía no, ni siquiera tiene una yema, no menos un vino, pero he probado otros vinos en Abasto Cero, en Santiago, otros vinos de Betanzos, y Betanzos en estas épocas de cambio climático, en estas épocas que además nos gustan los vinos con originalidad, con mucha acidez. Los españoles nos hemos acostumbrado ya por fin a la acidez. Es una zona que os recomiendo de seguir muy de cerca. Él además, eso solo lo puede hacer un gallego, pues iba discutiendo con cada paisano para comprarle media hectárea de no sé qué. Esas cosas son las que crean dificultad para gente de fuera invertir ahí. Pero apuesto mucho por el futuro de Betanzos, sobre todo cuando estamos viendo que Galicia cada año hay vinos más cálidos y una de las cosas grandes de Galicia siempre ha sido esa frescura. Creo que seguirá en Galicia, seguirán habiendo grandísimos vinos. Para mí, personalmente, la denominación de origen número 1 de España y quizá de Europa es Ribeiro, en el potencial. El problema es que Ribeiro tiene una gobernanza más que discutible en algunas cosas, en otras no. Ellos gobiernan su cooperativa, su cosa media, imagino que gobiernan un poco la mentalidad de las cosas, pero el potencial que tiene Ribeiro de calidad para mí es imbatible. Yo conocí los vinos de Emilio Rojo a ciegas y yo no sabía que era aquello y aquello es que te emociona y yo no le conozco personalmente, quisiera mucho conocer. Pero son vinos que te emocionan. Esas cosas solo vienen de zonas mágicas y Ribeiro es la zona más mágica que hay. Pensad que ya en el siglo XVII
el Rivadavia se llamaba entonces, era uno de los vinos más apreciados en Inglaterra, y luego fueron por los propios gallegos, a veces mezclando el vino con otras cosas, los negocios, la falta de prestigio, cosas que nos han pasado en tantas regiones. Jerez, que voy a decir yo, con las cosas que se han hecho ahí, ¿no? Con Ruiz Mateos y mucho antes. En fin, y todavía no del todo, pero bueno, pero en Galicia, de luego, es una de las zonas que siempre por el buen comer, el buen beber. Y Betanzos creo que es una región de las que van a picar muy fuerte. Y hay mucho potencial para explorar. Además, es con una crisis fuerte, es una región que se abandonó muchísimo viñedo en los años que eran más fríos y que tampoco había una justificación para buscar calidad, y que ahora yo creo que va a pitar fuerte. Y Luis Lande, que es el nombre de este amigo, él va a hacer mucho por esa región. Me parece que es un hombre que no está pensando en su vida, está pensando en lo que viene más adelante, y merece mucho la pena que le mencione. Os hablo de otra región, que me quedan, que ya me he pasado tiempo y me quedan todavía dos regiones que mencionaros. Una os va a sorprender, porque todo el mundo la conoce, pero de verdad que es una zona desconocida. Se llama Valdepeñas. En 1833, Cyrus Reading, un viajero y escritor inglés, se fue recorriendo España, sus vinos, y lo fue investigando. 1833, Rioja no aparece en sus vinos, aparece en otras zonas, evidentemente, Jerez, Málaga, etc. Pero hay una zona que ya él llama Valdepeñas, penas, porque bueno, me imagino que no tenían ñ en su tipografía, que la menciona como el mejor vino tinto de España. Habla muy bien de esos vinos. Dice que la pena de esos vinos es que son transportados en odres y que son distribuidos por los facinerosos de los taberneros de Madrid. Ahora ya son todos buenos y ya no existe eso, pero que los mezclaban con otras cosas y que los dejaban de poca calidad. Valdepeñas ha tenido la gran fortuna y la gran desgracia de ser la bodega de Madrid, de ser la que ha suministrado el vino a la capital. Una capital no es una capital natural. Si vosotros veis el mapa de Europa, las grandes capitales, Lisboa, París, Londres, Viena, Berlín, están en grandes centros de comunicación. Son capitales naturales, son capitales que controlan un territorio y al que viene todo el comercio. Madrid se inventa como capital, por buenas razones, no lo voy a discutir eso, por Felipe II, y luego ya se confirma con Felipe III. Y es una capital que está situada, es la capital más aislada que hay. Ahora ya tenemos autopistas y aeropuertos y cosas de esas, pero para llegar a una capital sin río. Pues vamos, el río Manzanares, yo creo que lo descubrió Tierno Galván cuando puso los patitos, esas cosas, porque yo lo he visto de pequeño, aquello era una acequia, ¿no? Una capital con unas montañas que le cortan frente al norte. Pensad que Valdepeñas es el vino de Madrid, y Ribera del Duero, que está ligeramente más cerca, no lo fue hasta finales del siglo XX, porque están las sierras, que no permiten la comunicación. Una capital que no está bien comunicada con Barcelona, porque tienes que pasar montañas, ni con Lisboa, porque tienes que pasar montañas, que está aislada de Europa. Fue, quizás estratégicamente, para Felipe II fue una gran idea, y yo he vivido la mayor parte de mi vida en Madrid, y yo quiero volver a Madrid cuando me jubile, porque es la ciudad en la que quiero estar, porque la adoro. Pero Madrid es una ciudad que no es una capital natural, y eso crea una cultura que es muy diferente a las otras capitales. Es más la cultura de la gente que va llegando. Y para el vino, Madrid ahora es una ciudad magnífica de gastronomía, pero durante muchos años nunca fue una ciudad muy distinguida en el consumo de vino. París decidió champán y decidió Sancerre. Londres marcó todos los grandes vinos del mundo, hasta Moscú marcaba esas cosas. Y Madrid nunca ha buscado, hasta hace muy poco, que ahora sí lo hace y lo hace muy bien, esa calidad. Y Valdepeñas se convirtió, primero porque no hay montañas entre Valdepeñas y Madrid, y es un gran viñedo natural. Y segundo, ya vino el tren llegó al mismo tiempo que comunicaba Haro con Bilbao, y vamos, en los mismos años. Y
Y eso hizo que no se potenciara la calidad de Valdepeñas. Pero cuando tú lees esos libros antiguos, cuando visitas alguna zona de Valdepeñas, hace años que no voy, quiero volver ahí, dices, joder, aquí algún día alguien va a hacer cosas con uvas adecuadas y con cepas adecuadas para hacer grandes vinos aquí. Hay altitud, hay suelos suficientemente pobres, hay incluso viñas viejas que se pueden reinsertar si hace falta. El problema de Valdepeñas es que tienen esos clones riojanos, que meter un clon riojano de tempranillo y llamarlos en Cibeles es como ponerme a mí una peluca rubia y llamarme Marlene Dietrich, ¿no? Es que son cosas que no van por allá, ¿no? Pero pienso que es de la gran zona desconocida y que algún día Valdepeñas puede llegar a estar entre los más grandes de España. Valdepeñas históricamente... Perdona, Pedro. No, termina. Sí. No, te iba a decir que Valdepeñas además ha vendido vino a Francia, ha sido uno de los mayores proveedores de vino francés. Lo que pasa que Valdepeñas, no sé, es una opinión también mía, tiene que quitarse los complejos y tiene que conseguir el prestigio que ha perdido durante todo este tiempo. Tiene un trabajo ahí. Hombre, Yo hablando con bodegueros de la zona es lo que me dicen. Digo, este vino está muy bueno, ¿por qué lo vendes a este precio? Me dice, pues porque si lo pongo más caro no me lo compran. Digo, es que hasta que tú no te creas que tu producto vale eso, ¿no? Vas a tener ahí un problema de reconocimiento de calidad. Luego hay una parte de éxito que hay que decir en público, que mucha gente, a veces la gente que estamos en esto del vino, a veces somos un poco así. Ya, una de las mejores bodegas de España y del mundo está en Valdepeñas, que es Félix Solís, y Félix Solís, ellos han subido el nivel de los vinos enorme. Un Viña al Bali a mí me parece que es un éxito comercial enorme. Eso ha convencido a mucha gente que bebían vino de pasto a beber unos vinos que son bastante mejores y tienen mucha más importancia que muchos vinos pijos por ahí que producen 2.000 botellas, que luego a mí me gustan, como se hablaba antes de Montánchez y eso. Pero vamos, hay cosas muy buenas en Valdepeñas, pero a ese nivel. Pero yo pienso que se puede encontrar otros niveles en Valdepeñas y que sería muy bonito llegar a que alguien pudieran hacer los esfuerzos y las investigaciones para que salga realmente un gran vino de Valdepeñas y que eso no sea un oxímoron, que es lo que parece que es ahora. Muy bien, pues Pedro, creo que te quedaba alguna zona. Una me queda y ya os dejo en paz, hombre. No, sí, yo no quiero que nos dejes en paz, lo estamos disfrutando muchísimo. Es por ti también. Una zona, ya os lo digo, hasta hace muy poco no había vino y sin embargo es la primera zona de vino de España en términos históricos, junto a otra. La otra, os la digo, es Cádiz, por supuesto Jerez. Pero al mismo tiempo que Cádiz, había otra gran capital del vino de España, que era un vino que se exportaba y que era un vino que era muy importante en su momento. ¿Sabéis qué vino era? El vino de Ibiza. Ibiza fue la otra gran capital fenicia. Los fenicios llegaron a Cádiz, a Ibiza, establecieron ahí sus capitales occidentales. Y en Fenicia, la historia te dice, y hay rasgos arqueológicos, que ahí se producía vino y se vendía vino fuera. Luego aquí, no sé qué ha pasado. Apareció. Yo me imagino que ahora en Ibiza, con la que hay, bueno, con el turismo no se sabe, pero vamos, con la que había montada hasta ahora, tampoco a nadie se le va a ocurrir hacer el trabajo duro de un viñedo cuando una discoteca gana 3 veces más, pero qué curioso, ¿no? Que haya habido una gran zona de vinos y que haya sido tan olvidada durante milenios, ¿no? Sé que hay una pequeña bodega que está produciendo ahí ahora vino. No los he probado los vinos, por lo cual no me atrevo a decir nada, pero a mí me gusta investigar cosas del vino y leerlas y buscarlas y eso, y me llama mucho la atención de los arqueólogos que no tienen por qué gustarles el vino, pero cómo te hablan de esas dos capitales españolas del vino para los fenicios, que eran Ibiza y Cádiz. Y bueno, lo que quería era un poco, pues en lugar de hablaros mucho de virus y de cosas de esas, pues que tenemos que hacer turismo, tenéis que hacer turismo en España
este verano, a ver a mí dónde me dejan hacer turismo, o daros algunas ideas de algunos sitios para ese turismo, de sitios en los que no hay mucho vino a veces hay vino diferente, a veces hay vinos que pueden cambiar, en sitios en los que uno puede pensar, cuando ya estamos viendo que a veces parece ser interesante hacerse un proyecto de vida cerca de un viñedo, cerca de algo más natural, quizá un Y poquito Pedro, ¿tú más dónde lejos. te irías a vivir en ese momento que estás comentando? Cuando ya te quieres hacer un proyecto de vida en una zona de España, ¿cuál sería la que tú elegirías? Joder, yo no lo sé. Yo te digo la verdad, es que depende de los momentos. Yo ahora mismo yo lo que más quiero pues, sería vivir al lado de mi amada y Que poder la darnos tienes unos ahora abrazos. lejos, estáis desconfinados y Claro, separados. ahora que no pienso muchas más cosas, ¿no? Muy bien. Pero Y sí, a mí me gusta mucho la zona de Málaga, como todo, ¿no? Me parece que tienes es el mar y paraíso montaña, del ¿no? tiene todo, ¿no? Pero de las zonas que os he dicho, yo creo que las he seleccionado primero porque cualquiera de ellas me encanta. A mí Ademuz me enamoró cuando estuve por ahí, me pareció tan mágica, tan así. Montánchez es una belleza tan natural y tan única. Las zonas que lo tienen todo, además, y poco conocido. El Maestrazgo es otra belleza, tan cerca, tan Mediterráneo y tantas cosas. Es que son todas las zonas que voy a decir de Canarias, mi familia está ahí y yo las quiero mucho, ¿no? Pedro, Y Sí, sí, sí. perdona, MC, perdona. bueno, como le estaba haciendo un poco así un pequeñito resumen de todas las zonas que estaba diciendo, hay uno de nuestros foreros que nos está preguntando qué hilo conductor has utilizado para hablar de todas estas zonas, pero sobre todo qué tienen en común todas estas zonas que hemos comentado durante toda la tarde. Lo que tienen en común son Sí, que tienen la capacidad para hacer un gran vino y para cumplir el proyecto de vida de gente que quiera dedicarse al vino y no están ahora en ese nivel. Y si quieres, la otra cosa que tienen en común es que tienen el atractivo de la belleza. esa peculiaridad y esos rasgos históricos que hemos estado comentando todos. ¿Hola? Ah, sí, Sí, sí sí, que me sí, oís. se te oye, sí. Vale, vale. Eh, Y luego, para ultimar, están interesados sobre todo en que nos hables si conoces el proyecto de las garnachas de Toro. Sí, bueno, claro. él tiene el proyecto, Vale. ¿no? Esa es una de las cosas que más alegría me ha llevado. Y ahora puedo hablarlo porque lo he dejado. Yo nunca he visto Enduro. Mira, fue un viaje, fui a Toro y tuve la suerte de encontrarme a Santi, que es el director técnico de la Denominación de Origen Toro. Y estuvimos hablando mucho de la Denominación de Origen, viendo cosas y visitando. Entonces vi que ahí quedaba, Toro ya sabéis que la Denominación de Origen te pide que haya mínimo un 75% de tinta de toro o tempranillo para que los vinos sean elegibles en la de otro. Y quedaban entonces, bueno, hay varias zonas, pueblos, hay unas zonas arenosas en las cuales la filosera no ha llegado nunca, en las viñas pueden vivir mucho más, y hay otras zonas de viñas muy viejas injertadas también. Y había quedaban entonces unas 140 hectáreas de viñas de garnacha, no de tempranillo. Y de esas 140 hectáreas, unas 90 hectáreas eran viñas centenarias. El problema cuando fui yo es que se estaba pagando rendimientos 1.500, 1.700 kilos por hectárea, 2.000 en algunos casos. Se estaba pagando el kilo de uva garnacha a 38 céntimos, menos que muchas banderas a 4.000 kilos que estaban en la zona de estos. Entonces lo que conocí a Javier Rodríguez, al cual yo quiero mucho y además es un gran enólogo y hace unos vinos estupendos, no solo en Toro, sino en Rioja, en Rueda, en otras zonas. Y más o menos lo que le propuse fue, que vamos a comprar garnacha, vamos a pagarla al doble,
lo que se paga. Vamos a hacer un vino, aunque no sea toro, pero un vino que cante toro, pero solo con garnacha. Vamos a hacerlo de tal manera que exalte la tempranillo, es decir, ahí tempranillo tiene la acidez justita, tiene esa cosa de pelo que te acaricia así, pero es un vino pesado y eso, busca la frescura, la ligereza de taninos, no preocuparnos del color y vamos a hacer un vino que simplemente sea una llamada de atención a rescatar, para que nadie arranque esas pocas hectáreas que quedan de garnacha en Toro. Y lo hicimos, hablé también con otras bodegas, algunas, Numancia, por ejemplo, conocían bastante bien de la garnacha, se ellos usan un poco para mezclas, yo creo que ahora sacarán vinos, pero nos dejaron hacer. Sacamos un vino de la tierra, un vino de la tierra Castellón, porque no podía ser toro. Nos dejaron o hicieron la vista gorda que pusiéramos pequeñito en la esa, porque esto fue un proyecto social. Yo aquí nunca ni puse, ni nunca bien duro, y nunca me interesaba hacer dinero con el vino, y porque si no perder mi independencia además, pero sí acordé con Javier que sí quería que nuestros nombres fueran ahí para un poco pasar el mensaje. Producción pequeña, creo que Javier ha perdido dinero también con ese vino, pero para un poco a ver si lográbamos salvar la garnacha de toro, y para eso teníamos que darle una cierta visibilidad. Y sacamos un primer vino, estuvimos probando, Javier en una bodega grande, pues se buscó una zona aparte, y estuvimos probando las crianzas, cómo hacerlo, tal y cual, y aquello ya salió bien, porque la gente pues lo apreció, los viticultores lo apreciaron, las otras bodegas nos vieron que sí, que podía vender ese vino, que era un argumento que a alguna gente le gustaba, y sacamos nuestra primera garnacha de toro, sin llamarlo toro, y fue bien. Entonces al segundo año ya se compraba más y se pagaba mejor la garnacha, lo cual ya el objetivo, yo ya estaba feliz, yo ya, vamos, fumaban pipa con aquello. Pero el segundo año buscamos un poco ir más allá, seguir haciéndola bien y sacar el vino, la línea que habíamos sacado el primer año, y sacar un segundo vino, que lo llamamos la garnacha salvaje, en el cual era más un juego bonito, era provocar más con la frescura, provocar más sacando el puro toro, pero con un escándalo de vino de acidez. Era un vino que un poquito antes, no dejábamos la maloláctica, no utilizábamos madera, y era un vino que era la pureza de esas cosas. Y fue, bueno, un juego muy bonito y unos vinos preciosos, y la gran satisfacción, y ahí tengo que hablar muy bien de la Denominación de Origen Toro, es que la Denominación de Origen Toro han cambiado sus condiciones, y ahora Garnacha puede ser un vino de toro. Es el momento para mí de retirarme, no tengo más que hacer ahí, además el valor de todo eso está Javier, que es el que ha puesto su saber hacer y todo eso, pero es una gran satisfacción, porque creo que hemos contribuido un poquito a salvar un patrimonio de viñas viejísimas, un patrimonio de la esperanza de gentes mayores que tenían que arrancar porque a nadie le interesaba, y ahora van a tener otro valor de esas viñas, y van a pensar que alguien, otra generación, los pueda desarrollar, y hemos contribuido un poquitín a mantener esa dignidad de España, y esa cosa maravillosa. Y a mí las garnachas, como otras uvas, cuando las cepas se cultivan en su región límite, allá donde está la vida y la muerte, ahí las garnachas se expresan de otra manera. La garnacha de toro es muy buena, es una expresión muy diferente a la de otra garnacha, no ni mejor ni peor, es simplemente diferente, y vale la pena hacerlo. Ahí en toro se llama aragonés, porque la garnacha se planta ahí cuando la Reconquista, estamos hablando de antes del año 1000, cuando la Reconquista que no se hace, tú estabas antes, yo estoy ahora, y la gente es la misma. La Reconquista fue una limpieza étnica horrible, y se hizo con colonos, y muchos de esos colonos vinieron de Aragón y de Navarra, venían con sus palos de uvas, de viñas, perdón, y los palos que trajeron, pues se llaman aragoneses, estos aragoneses eran ya de garnacha. Nos queda ver la constatación escrita de ello. Sari ha estado buscando, Teo Castro ha estado buscando muchas de estas cosas, pero es una uva histórica, tan histórica como la tinta de toro en toro. Y yo creo que a toro le va a venir muy bien tener algo
que es toro, que no se está pareciendo a nadie, pero que no es necesariamente el vino arquetípico de toro, es otro vino tinto de toro con una expresión muy diferente, mucho más ligera, con otros aromas, con otra forma de ser, pero también es auténtico del toro. Y esas cosas sí las defiendo y para mí fue un proyecto muy bonito. Ya acordé con Javier, que ya no, evidentemente, pues ya no voy a aparecer más en ese proyecto, mi función está hecha y terminada, pero me llevaré siempre el orgullo y la alegría de haber estado en eso y decir, bueno, pues para algo hemos valido en algunas cosas que ha sido muy agradable. Pues Pedro, llevamos 2 horas de charla, la verdad que no nos cansamos de oírte. Estoy leyendo comentarios que son para ti, maravillosos, que luego te los haremos llegar. Ha sido un placer poder contar contigo. Nos has puesto el listón muy alto, va a ser muy difícil tener, bueno, pues eso, tu sencillez, la forma de transmitir. Eres como decían, eres una enciclopedia del vino. Llevas una vida también, aparte de tu otra vida, una vida dedicada a la cultura y del vino, y se ve la pasión con la que lo vives y también la pasión que nos transmites. Desde Brema agradecértelo. Sabemos que eres amigo, que podemos contar contigo y bueno, no quiero abusar de ti, pero sí que me atrevo a decirte que te lo volveremos a pedir. No sé cuándo, pero te volveremos a pedir que nos hagas disfrutar tanto de estos momentos. Muchas gracias. Deciros también a todos vosotros que habéis estado aquí, gracias por asistir y que vamos a colgar la grabación de la charla en Brema y en YouTube. Y bueno, y te dejo que despidas tú la ponencia y la charla. Pedro, muchísimas gracias desde el corazón. Muchísimas gracias a vosotros. Vosotros sabéis que os tengo cariño porque fue justo cuando acabé el máster y eso, y fui a ir a Valencia y a las Arenas, y a mí me impresionaba ver tanta gente con ese amor tan puro y tan bonito por el vino, esa pasión, y me habéis hecho sentirlo muy bien. He tenido varias catas con vosotros, algunas muy agradables y muy sencillas, otras más complicadas y sin embargo adorables también. Y creo que hacéis una cosa muy bonita, ¿eh? Es un ejercicio muy bonito lo que hacéis, los eventos. Seguro que encontramos el modo de que esto se pueda volver a hacer con virus o sin virus y que haya que hacer. Y también todo el tema virtual que tenéis y la colección de gente estupenda que tenéis ahí, desde los fundadores, Paco, José Luis, Juan y toda la gente, y lo que estáis haciendo tú, Esther, y todo el equipo, que es una cosa muy bonita. Y todo esto desde Valencia, que un poco se ha expandido por toda España, es muy agradable estar con vosotros. Aunque es menos agradable estar virtualmente, me gustaría estar en físicamente, porque además ya sabéis que yo hablo con las manos y aquí no se puede hablar con las manos, entonces no bueno, pero lo has hecho, ¿eh? Y muchas gracias por la paciencia y por haberme seguido, y es muy agradable. Un placer y hasta siempre. Muchas gracias, amigo. Y muchas gracias a todos, ¿eh? Hablamos, Pedro. Gracias. I thought I was a star.